nos parece sumamente necesario estar presentes en las calles, teniendo en cuenta que no está ensañado con la educación. No puede ser que la discusión del presupuesto 2025 sea aún más bajo de lo que se vio este año. Es realmente preocupante. Nosotros queremos seguir estudiando. Esto es lo que pedimos. Vamos a marchar por plata para educación, por aumento salarial a nuestros docentes, que más del 70% de los docentes de las universidades están por debajo de la línea de la pobreza, y los estudiantes estamos acá para acompañarlos en su reclamo. Y bueno, queremos seguir organizados en asambleas porque evidentemente muestra que tenemos mucha fuerza cuando construimos estas marchas desde abajo con mandatos asamblearios como lo hicimos en la semana. Soy docente universitaria, soy investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y marcho porque estamos con una crisis sin precedentes en la historia de la universidad pública, no solamente para este año, sino lo que se prevé en el presupuesto 2025, que básicamente es la demolición de la Universidad Pública Nacional. Y apoyando cada una de las medidas que la Asamblea de Interfacultades toma, porque es la manera, es el método, y lo están demostrando en todo el país, de enfrentar este ajuste contra la educación pública en todo el país. Al ajuste se lo puede enfrentar, y se lo tiene que enfrentar con la lucha, con la movilización, y hay que avanzar hacia el paro provincial y nacional en defensa de la educación pública y contra el ajuste a los trabajadores. La verdad es que con mucho entusiasmo viendo esta movilización, este protagonismo de los estudiantes, después de 10 meses de una pelea muy difícil, ¿no? Sin respuesta de parte del Gobierno Nacional, pero que bueno, que ahora nos da este nuevo capítulo con la alegría de ver a los estudiantes en la calle defendiendo la universidad pública. Sí, en una semana de protesta convocada a nivel nacional por todas nuestras representaciones, docentes y no docentes, en donde estamos haciendo acciones, no solamente medidas de fuerza, sino acciones de visibilización para seguir teniendo sobre la mesa este conflicto, que no es solamente por los salarios, que están deteriorados ya en un 35%, sino también por el presupuesto universitario, por el funcionamiento del sistema científico, y también previendo que el presupuesto para el 2025 viene con más ajuste y más recorte para las universidades. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Abrimos nuevamente Redacción Abierta y seguimos haciendo foco en el conflicto universitario, la manera en que el Gobierno Nacional está tratando a la educación pública universitaria, el desfinanciamiento, la no actualización de los salarios docentes, y una tercera marcha universitaria que esta vez fue protagonizada directamente por los estudiantes. Te contábamos en nuestros informativos y estuvimos presentes también reflejándote lo que pasaba el viernes pasado en una asamblea de interfacultades muy grande, en donde nuevamente se llamó a movilizar y a no bajar los brazos, ¿sí? Se reformularon las tomas en las distintas facultades y se reafirmaron muchas de ellas, y también se dio lo que pasó ayer. Miles de personas marchando por Córdoba y también por otras ciudades, dando cuenta de que el movimiento estudiantil, algunos decían venía adormecido, otros decían, bueno, no movilizaba solo porque orgánicamente se plegaba a las otras marchas. Lo cierto es que, bueno, ayer encabezó una marcha y fue, la verdad, que multitudinaria. Analía Estel es estudiante de comunicación, militante de la Mella en el Frente Patria Grande, y Nazarena Sauri es estudiante de la Facultad de Artes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Gracias. Gracias por recibirnos. Decía yo, digamos, se pueden enojar con lo que digo, no hay ningún problema, pero decía Analía, bueno, faltaba como una movilización o no se veía, o se veía encolumnado el movimiento estudiantil a través de las dos grandes marchas que se dieron, pero ahora encabezó el movimiento estudiantil con las tomas y con la marcha de ayer, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que este último tiempo se estuvieron activando bastante más los y las estudiantes. Nosotros en comunicación veníamos sosteniendo las asambleas desde diciembre del año pasado, pero éramos 30 cuerpos en todas las asambleas. Claro. Y cuando empezó todo esto de las tomas fue cuando pudimos interpelar a más estudiantes, por supuesto también después de que Javier Milei vetara la posibilidad del presupuesto universitario, ¿no? Entonces, sí, efectivamente me parece que después de eso se despertó algo. Sí había capaz un movimiento estudiantil que estaba un poco adormecido, pero se despertó el gigante, y creo que eso quedó claro con la posibilidad de tener una marcha acá en Córdoba, que históricamente ha sido una de las provincias que más activa y que tiene la UNC también histórica. Me parece que eso se demostró ayer en las calles, además, por supuesto, de las marchas que ya se venían dando. Nazarena, ¿vos cómo lo organizas? Sí, yo creo que ya desde enero, por lo menos en Artes, veníamos
organizándonos muchos estudiantes con lo que fue el ataque a la cultura, el Inca, fuimos parte de asambleas con trabajadores de la cultura, artistas de la provincia, y también me parece que el veto fue un antes y un después, pero en diferentes asambleas ya veníamos charlando y creo que una de las conclusiones centrales fue la no confianza en el Congreso. Nos veíamos venir el veto, las negociaciones que hay por abajo de la mesa todo el tiempo. Y creo que lo distinto de la marcha de ayer, además de que efectivamente demostró que el movimiento estudiantil está de pie y es protagonista, es también cómo la construimos, que a diferencia de las otras movilizaciones, pudimos decidir a qué hora marchar para que pudieran acompañarnos un montón de trabajadores que no habían podido marchar en las otras movilizaciones, que eran al mediodía, y con qué consignas también. En la Asamblea de Artes que hicimos, donde mocionamos construir esta Asamblea Interfacultades y también llevamos la moción y el mandato de base de poder marchar ayer, fue muy importante esa construcción que venimos haciendo colectivamente y sobre todo en un momento en el que permanentemente el gobierno nacional busca que lo que se destaque es el individualismo. Creo que el proceso que se viene dando en todas las universidades del país muestran que hay un movimiento estudiantil a la altura del ataque, respondiendo, pero también con procesos asamblearios y colectivos que nos permiten discutir qué es lo que necesitamos sin esperar de nada de la rosca del Congreso, sabiendo que una de las principales conclusiones es que no podemos esperar más. No podemos esperar a que el año que viene se discuta el presupuesto 2025 porque los problemas los tenemos hoy. ¿Ninguna chance, ninguna ficha le pones al presupuesto 2025 por lo que venís viendo? Yo creo que, bueno, hoy veía como De Loredo y el Bloque Radical se juntó con el gobierno nacional. Me parece que no es casualidad que, por ejemplo, la Franja Morada no solo esté en contra de las tomas, sino de las asambleas, las intente boicotear, no hayan convocado a la Federación Universitaria de Córdoba hoy, porque hay una línea política del radicalismo a nivel nacional de negociar con el gobierno nacional y la conclusión que sacamos de cero confianza en el Congreso es central porque en última instancia va a depender de nuestra propia fuerza y nuestra respuesta en las calles para defender el salario de nuestros docentes, de los no docentes también. Sin embargo, en las anteriores se vio una masiva concurrencia, estuvieron todos los sectores, digo. En esta, bueno, fue diferente. Vos decías recién y marcabas que no hubo convocatoria de las dos federaciones estudiantiles de las más importantes, ¿no, Analia? Sí, es cierto, y es un poco lo que decía la compañera. Me parece que es bastante contradictorio que Franja Morada, que es quien hoy conduce la Federación Universitaria de Córdoba, se posicione en contra de las tomas, intente desarticular algunas asambleas, indique que hay otras formas de visibilizar, que estamos de acuerdo, las formas de visibilizar son muchas, como una marcha que no quisieron convocar, a pesar de que de las diferentes asambleas se lo solicitamos explícitamente. Entonces sí, es bastante, como decía la compañera, se espera bastante de Franja Morada, pero hoy que apelamos a la unidad y que desde las asambleas, insisto, nos comunicamos con la Federación Universitaria, porque hoy necesitamos la fuerza de todos los sectores, convocamos también a los diferentes gremios, ADIUC, por ejemplo, también marchó, porque es necesaria la unidad en las calles, no podemos mostrar debilidad y tenemos que demostrar que estamos parados para dar la lucha necesaria, porque también esta no confianza en el Congreso viene aparejada con que, por más de lo que decía el Congreso, Milei tiene las facultades para vetarlo. Entonces, ¿Cómo juega eso? ¿Cómo juega el tema de, bueno, los que dijeron hay que salir a marchar sí o sí, porque hay que seguir presionando en la calle, y los que dijeron no le demos de comer, por ejemplo, al gobierno nacional? Teniendo en cuenta esto, mira, vamos a ver dos de los informes que ha preparado nuestros compañeros de Data Universitaria, desmitificando y desmintiendo algunas cuestiones. En el primer caso, las palabras de Milei sobre la concurrencia a las marchas y la negativa supuesta, dice el presidente de la Nación, de muchos estudiantes a las tomas. Mirá y lo debatimos acá. Usted tiene que en la primera marcha hubo 230.000 personas. En la segunda hubo 60.000. Es decir, cayó a un cuarto. O sea, perdió 3/4. Estamos muy agradecidos a toda la sociedad cordobesa que nuevamente acompañó este reclamo que es justo y es legítimo en defensa de la educación pública y de la ciencia. Estimamos que hubo más de 100.000 personas realmente desbordando todas las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes empezaron a darse cuenta
que los estaban utilizando para defender el robo de los políticos que viven en las universidades. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios. Es muy interesante lo que está pasando con cuando quieren hacer las tomas, porque aquellos estudiantes que quieren ir a estudiar, que sería lo lógico, ¿no?, querer ir a estudiar, son agredidos, golpeados, ya sea por los kirchneristas, por la izquierda, por los radicales. Es decir, justamente los que están profundamente relacionados con el negocio de las universidades. A partir de la movilización del 2 de octubre, entramos en una contradicción de que había toda una masa de estudiantes a lo largo del país, de 1 millón de personas aproximadamente, que se vieron encorsetada su lucha por el presupuesto. No hay una respuesta por parte del gobierno. En ese sentido, nos parece importante radicalizar mucho más las medidas y exigir una tercera marcha federal para poder canalizar toda esta bronca y también poder seguir exigiendo y difundiendo hacia la sociedad qué es lo que está pasando y que la situación en las universidades no se ha resuelto. Según el último relevamiento del diario más cercano al gobierno, La Nación, el conflicto sigue escalando y hay facultades tomadas en todo el país. Varias cosas que dice el presidente de la Nación en esa entrevista que tenía con un periodista de TN. Dice, bajó la concurrencia para la segunda marcha, los estudiantes se oponen a las tomas y algunos se prenden y le hacen el juego los que quieren seguir viviendo, los políticos que quieren seguir viviendo de los curros de la universidad. ¿Qué dicen ustedes, Analía? A mí me parece que es parte del discurso que viene trabajando desde el año pasado para efectivamente financiar y acabar con la educación pública como la conocemos. Me parece que hay 3 niveles en los cuales él viene repitiendo para atacar la educación. Uno es que somos un gasto como universidad, como docentes, no docentes, cuando en realidad lleva entre el 0,3 y el 0,5 del PBI, según las fuentes. Otro, que en la universidad se adoctrina, cuando en realidad no es así, y lo digo acá al aire, si adoctrinaran posiblemente no sería presidente. Y por tercer eje, que en la universidad existen, o más bien esto de querer auditar las universidades como si no fuera algo que ya se está haciendo, se hace. De hecho, hay un ente que audita las universidades y que es un dato de acceso público. Entonces, nada, me parece que es un relato que vienen construyendo hace rato para poder deslegitimar todas las luchas y que sí, hay estudiantes efectivamente que están en contra de la toma y que quieren ir a cursar y que es un pedido lógico y nuestra discusión es, hoy la cursada no es digna, hoy el presupuesto no es digno y lo que está en juego no es solo el salario docente y no docente, sino también es la calidad educativa a la cual nosotros estamos accediendo. El recorte a las becas, el recorte al comedor universitario, el recorte a la investigación, son ejes que a nosotros nos perjudican directamente porque es parte de nuestra calidad educativa. Y esa es nuestra discusión hoy. Que sí, el salario docente es parte del presupuesto y por supuesto que la lucha en la calle hoy es obrero estudiantil, en conjunto con docentes y no docentes, pero también está en juego nuestra calidad educativa y el perfil profesional que estamos discutiendo dentro de la UNC. Entonces la discusión es un poco más amplia de cursar sí o cursar no, y ahí es donde me parece que el relato que vienen construyendo está un poco errado. ¿Nazarena? Recién veía las imágenes y me hacía acordar a la marcha de ayer, que te cruzabas todo el tiempo con jubilados, trabajadores, docentes, compañeros acá de los SRT también. Yo creo que por lo que plantea de las tomas, lo que hay que dejar en claro es que las asambleas son abiertas, vienen siendo cada vez más grandes en las diferentes facultades. Sin ir más lejos, el otro día en la Facultad de Psicología, la Franja Morada, junto con otras agrupaciones de derecha, quisieron llevar militantes de diferentes facultades para intentar bajar la toma y salió contundentemente que no, que había que continuar con la toma por amplia mayoría y también tiraron gas pimienta. En una asamblea de psicología. En la asamblea de psicología, sí. Y aún así, sin más allá de esa violencia y ese intento de amedrentar, los estudiantes continuaron con la asamblea y pudieron mantener la toma porque así lo decidieron democráticamente. Me parece que un poco es pensar eso y también que
porque el gobierno construye un relato porque evidentemente le molestamos mucho. O sea, le molesta mucho que el movimiento estudiantil ya no dependa de los tiempos burocráticos de las negociaciones, sino que a través de nuestros propios métodos, de nuestras propias asambleas, decidamos cómo pelear, y que incluso las tomas están siendo abiertas, llenas de clases públicas, llenas de talleres. En la toma que estamos llevando adelante ahora en la Facultad de Artes, que ayer la levantamos para poder ir todos juntos a la movilización y mañana vamos a hacer una nueva asamblea, se dieron talleres de todo tipo, se acercaron artistas, trabajadores de la cultura, dieron obras de teatro, talleres, clases públicas junto con los docentes y los no docentes, y hay un punto en el que nosotros no podemos esperar a que se discute en el presupuesto del año que viene, porque es hoy lo que está pasando. Más del 70% de nuestros docentes están por debajo de la línea de la pobreza y, como decía ella, hace a nuestra calidad educativa, y que incluso va más allá de eso, porque, bueno, como muchos de los relatos inventados que se crea el propio gobierno de que la mayoría de los que estudiamos somos ricos y los pagan los pobres. Yo, por ejemplo, trabajo 30 horas semanales y cobro 220.000 pesos al mes. Estoy muy por debajo de la línea de la pobreza, y así pasa con muchísimos estudiantes que son primera generación, que están con trabajos precarios, que vienen de muchos gobiernos atrás, esos trabajos precarios, y lo sabemos, pero que también hace a pensar que peleamos no solo por la universidad pública, sino también por cómo están los trabajadores hoy, cómo están los jubilados. A principio de año, con la Asamblea de Artes, por ejemplo, hicimos un festival enorme donde recaudamos más de 600.000 pesos que donamos a trabajadores estatales nacionales que habían sido despedidos a principio de año. Y esa solidaridad se gesta todo el tiempo y hace a que las marchas sean masivas, a que las asambleas sean cada vez más grandes. Y lo último, por las auditorías, sí. Yo quiero decir nada más que si se auditara bien, sabrían, lo único que arrojaría es que lo que se necesita es que se triplique el presupuesto universitario para que las universidades funcionen de manera correcta, que la educación sea realmente gratuita y de calidad. Mira, justamente, teníamos preparado otro de los informes que prepararon nuestros compañeros de Data Universitaria sobre este tema. El tema de el apoyo al conflicto universitario, el apoyo a docentes, no docentes y estudiantes por parte de la sociedad, la consideración de la sociedad, que contrasta mucho con lo que dice el presidente Javier Milei. Fíjate. Justamente las universidades es lo que se considera en Argentina una vaca sagrada. De hecho, los políticos perversamente utilizan estas causas nobles para esconder el robo. El apoyo a las universidades como institución era 90-10. Hoy ese número es 50-40. La imagen de las universidades cayeron cerca de 30 puntos. Según una encuesta de Suban Córdoba realizada este mes, la sociedad rechazó el recorte de los fondos universitarios. Reflejó que un 99% opina que la educación es la herramienta para el crecimiento del país y un 86,4% dijo que las universidades públicas son un orgullo. Hay toda una metadiscusión, son toda una suerte de discusiones mentirosas para ocultar cómo roban los políticos con las universidades. Digamos, acá hay también una acción del gobierno, digamos, del presidente Milei, tratando de desprestigiar a las universidades públicas frente a la opinión pública. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente para tratar de revertir esa imagen, esto que nos tratan de ladrones, delincuentes, como dice impropiamente el ministro Caputo, se afanan la plata. Realmente un nivel de discusión muy pobre. Lo único que queremos hacer nosotros, básicamente, es poder auditarlas. ¿Sabe cuál es el problema de auditarlas? Que toda la política que vive robando a costa de las universidades no quieren ser auditados. Acá el problema está ahí, que no quieren ser auditados. Las universidades públicas, por ley de educación superior, yo les pido a quienes vean esta nota, googleen la Ley de Educación Superior, el artículo 59 bis, en donde se establece que en forma obligatoria e indelegable las universidades nacionales deben auditar ante la Auditoría General de la Nación, y lo hacemos permanentemente. En este momento la Universidad de Córdoba está auditando desde el mes de abril una auditoría ya planteada en el plan de auditorías del año pasado, en el 2023, mucho antes de que Milei sea presidente.
salen todos los años los planes de auditoría para universidades nacionales. Vale también agregar algunas cuestiones a lo que decía el secretario de la universidad. Bien lo decía, en la Ley de Educación Superior está destinada la Auditoría General de la Nación como la que tiene que auditar los fondos que salen del propio gobierno nacional, que son muy fácilmente auditables. Si uno es el que reparte el dinero, sabe o puede decir, bueno, si mandaste dinero para acá, decime en qué se usó. Simple como eso. Pero es el propio gobierno, a través del Congreso y a través de la SIGEN, que no les quiero mezclar las siglas, pero es la Sindicatura General de la Nación, la que no conformaba los cuerpos, la gente, los equipos para auditar. O sea, boqueaban un montón de tiempo con el tema de las auditorias, pero no se conformaban los equipos para auditar. Entonces, es muy difícil ir contestando permanentemente cuando te corren la cancha, creo, ¿no, Nazarena? Sí, yo creo que permanentemente se van diciendo y desdiciendo, y que si tiene que aclarar todo el tiempo es porque evidentemente el que aclara pierde. Yo creo que plantea, por ejemplo, lo del apoyo a las universidades, eso es evidente, todo el mundo, la gran mayoría de la población, de los trabajadores, de los estudiantes, apoyan las universidades públicas y se ve en las tomas, se percibe en las asambleas cómo vienen a apoyar y de hecho yo creo que tienen un gran problema. Me pongo en el relato del gobierno, no pasan y les dicen vagos, vayan a estudiar, dejen de estar 10 años cursando en la universidad, no se da eso. Por ahora no nos pasó, y si pasa yo creo que es una ínfima minoría, porque incluso personas que han votado este gobierno apoyan el reclamo de las universidades públicas, y me parece que justamente por eso permanentemente tiene que salir casi todos los días a hablar de lo que está pasando en las universidades, porque tiene que dar explicaciones a sus votantes que están muy enojados con lo que está haciendo a las universidades públicas. Y tiene que salir a aclarar, por ejemplo, que no quiere arancelarla cuando toda su campaña política fue por el arancelamiento de las universidades, por ejemplo. Y a decir que no está en riesgo la universidad pública cuando es evidente que es su objetivo de fondo, pero tiene que salir a aclararse porque por detrás tiene un problema muy grande, que es que el apoyo es inmenso al reclamo que estamos llevando adelante. Objetivo de fondo, dijiste. Me quedan pocos minutos, pero ¿qué leen en ese objetivo de fondo? Porque es el ataque a la educación pública universitaria, es los docentes primarios y secundarios que se vieron sin el FONIT, sin el incentivo docente a principio de año, decirle a las provincias que se hagan cargo. ¿Cómo analizan el fondo de esto? El objetivo de fondo del gobierno a mí me parece que es efectivamente poder vaciar y en algún momento arancelar la educación pública, porque no les sirve que seamos sujetos críticos, que tengamos acceso a toda esta información que vos estuviste nombrando, porque no pueden construir el relato en contra del pueblo, en contra de la educación, con estos datos, que las universidades sí se auditan, que sí hay pobres en las universidades, que sí estamos ahí presentes, nosotras las dos estamos ahí presentes. Entonces a mí me parece que el objetivo de fondo es poder desarticular y arancelar la educación pública, porque no les servimos como sujetos críticos y quieren mercantilizar la educación, porque eso implica que sea orgánica a un sistema capitalista y a los grandes capitales, que hoy no lo es, porque tenemos la posibilidad de investigar, tenemos la posibilidad de acceder a los libros, tenemos la posibilidad de acceder a un aula que nos permite poner en tela de duda todo un sistema que nos somete, y al cual el gobierno nos quiere someter, como bien dijo Milei, es anarcocapitalista, quiere que seamos orgánicos de ese sistema. ¿Nasa? Yo creo que el objetivo de fondo de este gobierno es ajustar todo lo más posible para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que lo vimos, o sea, uno ve los números de cuánto implicaba el aumento, que era una miseria a los jubilados, por ejemplo, o lo que implica para el PBI el presupuesto universitario, y lo que hay de fondo es eso, darle favores a sus amigos empresarios para que se fuguen toda la plata, perdonarlos después, que no pasa nada, mientras se ajustan. Pero digo, uno analiza los números, vos bien lo dijiste, ¿no? Decís, te pones a ver el costo del presupuesto de la ley de financiamiento universitario, de la moratoria jubilatoria, de la ley de movilidad jubilatoria, son números insignificantes. Entonces te decís, ¿se trata de una cuestión de plata? ¿Se trata realmente de una cuestión de plata, de fondos? No, yo creo que hay un punto que es ideológico, digamos, ¿no? Que ella lo viene planteando en general contra las universidades públicas, contra los trabajadores,
pero después también quieren hacer pasar el ajuste por esto mismo que decía, y que son las dos cosas, porque no es solo lo que se ajusta a jubilaciones, lo que se ajusta en las universidades, de conjunto el ataque, los salarios están recontra atrasados, no se puede llegar a fin de mes y es un problema de conjunto, pero ideológicamente me parece que están en contra de las universidades públicas y me parece que hoy los estudiantes lo que abrimos un poco la cancha es a pensar, bueno, ¿cuál es nuestro propio objetivo? ¿Es solo la defensa de la universidad tal como está? ¿Es solo...? Yo creo que el primer objetivo es que queremos que nuestros docentes y no docentes no estén debajo de la línea de la pobreza. Queremos conquistar el aumento salarial para ellos porque hace nuestra calidad educativa, pero también porque muchos en el futuro queremos ser docentes porque nos solidarizamos con ellos. Pero después abre para mí las asambleas a pensar, por ejemplo, cómo entre estudiantes, docentes, trabajadores de la universidad podemos pensar qué se hacen con las investigaciones, qué tipo de cátedras, qué tipo de contenido, que haya libertad de cátedra para pensar en qué tipo de futuro es por el cual peleamos también. Más que claro. Y si hay algo bueno que tienen las universidades para rescatar es que justamente conviven absolutamente todas las ideologías, todas, desde un lado del espectro ideológico al otro. Por ejemplo, los que suscriben a la idea libertaria que ahora gobierna la nación. Analía Nazarena, muchas gracias por haber estado en Redacción Abierta. Yo quería decir algo por último. Me quedan 20 segundos. 20 segundos que lo dijo un compañero chileno, porque bueno, ellos tuvieron un conflicto universitario, hicieron algo parecido a lo que quiere hacer Milei acá, y es que es real y no los vamos a dejar dormir mientras no nos dejen soñar. Más que claro. Pausa en Redacción Abierta, ya seguimos.